Y entonces ahora continuamos con las lecturas. Hemos visto entonces ya la lectura del ejemplo de Hechos 9, versículos 11 y 12, Hechos 8, 26 y 29 que nos dice dónde ir y qué hacer. Segunda Reyes 4, del 1 al 7, cómo ayudar a alguien, el caso del profeta que está ayudando a esta mujer que no tenía nada más que un poco de aceite y cómo le multiplica el aceite y entonces se ve el milagro de la multiplicación para favor de esta mujer, para pagar todas sus deudas y poder vivir con ese dinero sobrante. La provisión que viene parte de Dios a través del profeta por una palabra de sabiduría que ella recibió. Y aquí vemos ahora, ¿no? En la siguiente lectura, cómo mostrar gratitud, 4:16, ¿no? El profeta quiere mostrar gratitud a esta mujer que no tenía niños, que no podía tener niños y que su esposo ya era viejo. Y ya, pues, parece que ya no funcionaba. Y entonces el Señor obra este milagro y le permite tener un niño a la vuelta del año, como el profeta le había anunciado. Entonces, la palabra de sabiduría viene para obrar un milagro a través del profeta. Entonces, nosotros tenemos que ver que así como la palabra de sabiduría funciona aquí, nosotros en nuestra vida también podemos fluir en los dones de la palabra de sabiduría para recibir de la bendición de Dios. Aquí en 2 Reyes 4:16, entonces nos muestra la palabra de sabiduría para mostrar gratitud. ¿Cómo mostrar gratitud? Operando un milagro. Vamos a ver otro pasaje. Este es mucho más bonito. Segunda Reyes 4, seguimos en el mismo capítulo, ahora los versículos 25 al 27. Y algún otro hermano acérquese para aquí la lectura. Segunda Reyes 4, 25 al 27. Amén. 25 al 27, ¿verdad? 25 al 27. Ya. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: He aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Muy bien. Y aquí es una historia un poquito más larga que estos versículos. Así que vamos a seguir para poder entender cómo viene la palabra de sabiduría aquí para obrar un milagro, ¿no? Entonces continuamos la lectura. Ella dijo, continúa hermano, 28, versículo 28 y seguidos. Siga leyendo. Solo 28. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor. No dije yo que te burlases de mí. Muy bien. ¿Qué es lo que encontramos aquí en este versículo? ¿No? La mujer se siente burlada. Cree que el profeta se está burlando de ella. ¿Acaso yo pedí un niño? ¿Yo te pedí un niño? ¿No? Fuiste tú quien me dijo que me iba a dar un niño, el Señor. ¿No? ¿No te dije que no me engañaras? Porque ella estaba sufriendo por la causa del niño. ¿Qué pasó? El profeta ya se había ido, había pasado otro año, varios años, y ha regresado otra vez a la casa. Y cuando regresa a la casa, que siempre le alojaban allí,
Entonces el profeta le dice, todo está bien contigo, todo está bien con tu esposo, todo está bien con tu niño. Y dice, sí, todo está bien. Mentira, no todo estaba bien, había ahí un gordo, pero problema, un problemón, ¿no? Otra persona continúa la lectura desde el versículo 29. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Sigue, hermana, sigue leyendo. Tú misma, sigue leyendo. Mm. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejare. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo, el niño no despierta. ¿Sigo? Sí, sigue, hermana, hasta que yo te diga. Y, ok. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta Sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Muy bien. ¿Se acuerdan que en el pasaje anterior el Señor le había dado por medio del profeta un hijo a esta mujer? Esta mujer todo lo que le pasa, ¿no? Primero estaba pobre, no tenía nada para caerse muerto y el Señor le multiplica el aceite y entonces ella empieza a vivir de toda la venta del negocio que había dado, ¿no? Pero no tenía niños, ¿no? Y entonces esta mujer recibe el milagro de Dios de concebir un niño. A la vuelta del año, ella ya tenía el niño en sus brazos, ¿no? Bueno, este niño crece y luego se muere. Qué desgracia, por Dios, parece una telenovela mexicana, ¿no? O venezolana, que son más dramáticas todavía. Y entonces el niño se muere. Y el profeta regresa otra vez para pasar por ahí y dice, todo bien, todo bien. Y dice, sí, claro, todo está bien, solo que se me ha muerto el niño. ¿Acaso yo no te dije que no me engañes? ¿Acaso yo te pedí un niño? ¿Para qué me ilusionaste con esto? Y ahora para que se muera. Y entonces estaba desconsolada la mujer, ¿no? Y el profeta entonces le bendice y da una palabra de sabiduría, ¿no? Entonces la palabra de sabiduría viene para orar un milagro. Es un milagro de resurrección. Y le dice a Gesi qué es lo que tenía que hacer. Le dice, ve por delante mío y pones mi vara delante del niño que está dormido. No estaba dormido, estaba muerto. Y entonces pone la vara y no pasa nada. No, el niño no despierta. Y cuando llega el profeta, el niño sigue muerto. Y Gesi, el sirviente, le dice, hice como tú me dijiste, puse la vara tuya delante del niño, pero el niño sigue dormido. Y entonces él da unas vueltas en la casa y entonces sube a donde estaba el niño y se acuesta sobre el niño para transmitirle el espíritu de vida que él tenía. Y se echa sobre el niño, ¿no? Exactamente sobre el niño para transmitirle el espíritu de vida.
Y después de un rato, entonces el niño recibe la vida de Dios, ¿no? Baja el profeta, ya el niño tiene vida, pero no da signos de nada. Entonces él se pasea abajo otra vez, ¿no? Está esperando recibir una palabra del Señor. ¿Qué hacer? Y entonces sube otra vez, ya recibe la palabra del Señor, ¿qué hacer? El Señor le ha indicado al profeta que tiene que echarse otra vez sobre el niño exactamente igual como al principio, como la primera vez. Y entonces él se vuelve a echar sobre el niño. Y entonces esta vez el niño estornuda 7 veces y ya recobra completamente la vida, ¿no? Entonces baja el profeta, ¿no? Y le entrega el niño a la madre que está, pues ya se imaginan, que saltando de felicidad por este milagro de resurrección del niño. Y así encontramos un milagro de resurrección por seguir la palabra de sabiduría. Entonces, aquí la palabra de sabiduría nos enseña cómo ministrar resurrección. ¿Qué hacer o cómo hacer las cosas de Dios? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Llevar la vara. ¿Qué más tenía que hacer? Poner la vara encima del cuerpo del niño, ¿no? Eso fue el preámbulo. Y después, ¿qué tenía que hacer? El profeta recibe la instrucción del Señor, que él tenía que acostarse sobre el cadáver del niño. Qué horrible, ¿verdad? Pero bueno, él lo hace, ¿no? Y boca con boca, y mano con mano, y pies con pies, aunque él era más grande que el niño, pero echándose sobre el niño, ¿no? Qué horrible. La mamá, qué fe que tenía para no protestar ante lo que estaba haciendo el profeta, ¿no? Echándose sobre el cuerpo del niño, ¿no? Entonces un poco repugnante sería esa visión de ver ese acto. Pero el profeta obedece a la instrucción de Dios, un poco tirada de los cabellos para la lógica humana, pero así es que obran los milagros de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a obedecer la voz del Espíritu, si es la voz de Dios, si es la voz del Espíritu la que está hablándonos. Entonces aquí encontramos palabra de sabiduría para ministrar resurrección. Vamos a ver un último ejemplo. Seguimos en el mismo segundo libro de Reyes, ahora en el capítulo 5, versículos del 8 al 14. Vamos al capítulo 5, versículos del 8 al 14. Y entonces estamos listos. Del 8 al 14. A ver si puede leer la hermana que leyó la última vez. Por favor, si puedes seguir leyendo tú este texto. Capítulo 5, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Escuchemos todos, entonces sigan ustedes la lectura en su Biblia, marquen su Biblia. Y ahora Ya. vamos a escuchar la historia de Naamán, ¿no? Y el profeta Eliseo y su sanidad. Naamán es un general de un pueblo que ha esclavizado al pueblo de Israel. Este general recibe un milagro de parte de Dios. Entonces vamos a ver la historia. Léelo, hermana. Ya. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías?
¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Mm, Dios, bendito sea esta historia. Este general Naamán era un gran general de Babilonia, ¿no? De Nínive. Y entonces él había conquistado a Israel. Y bueno, se regresó a su tierra y en su tierra se contagió de lepra. Y entonces allí encontró un siervo que él tenía entre sus sirvientes que era de Israel, de la tierra que él había conquistado. Y mira que todo el pueblo de Israel fue desterrado a Nínive, ¿no? A Babilonia, fueron desterrados. Nadie se quedó en Tierra Santa, nadie se quedó en Israel, en la tierra de Israel. Todos fueron desterrados. Y allí, entonces este hombre le dice, en Tierra Santa hay un hombre de Dios, que es Eliseo, ¿no? Y le dice, si tú vas al profeta, el profeta te podrá sanar. Y entonces este general está pensando, Naamán está pensando, esto es lo que seguramente va a hacer el profeta de Dios. Entonces voy a ir allá otra vez. Y se fue a la tierra, ¿no? Y entonces cuando llega al profeta, ¿no? El profeta no lo recibe. Y entonces le manda a su siervo, Gesi, ¿no? Gehazi, le manda a su siervo que hable al general y le diga, ya sea lo que has venido. Bueno, ve a lavarte 7 veces al río Jordán. Y el general se enoja, leproso, se enoja porque él pensaba, ¿no? Seguramente él va a venir, va a poner sus manos sobre mí y entonces me vas a curar de la lepra. Pero no fue así, ¿no? El profeta le dijo, ve a lavarte al Jordán. Y parece pues que el Jordán no era un gran río que digamos, ¿no? Era un río más o menos de tercera categoría, ¿no? Sucio, chocolatoso, lleno de barro, ¿no? No era como los otros ríos que él tenía, el general Naamán tenía en su tierra, que eran grandes, ¿no? Navegables, profundos, de aguas transparentes, donde podía nadarse y disfrutar. Pero este río en el Jordán era un río medio chocolatoso, todo cochino, y aquí me manda a lavar. Y entonces él se estaba yendo furioso, porque no había hablado con el profeta, sino con el sirviente del profeta, con Gehazi. Y el profeta le dio instrucciones que tenía que hacer, no tenía ningún interés en hablar con el general que había conquistado su tierra. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El sirviente le dice al general Naamán, le dice, mira, si el hombre de Dios, si el profeta, te hubiera mandado a hacer una cosa difícil, ¿acaso no lo hubieras hecho? Y sin embargo, solamente te mandó lavarte en este río que tú desprecias 7 veces. ¿Qué te cuesta hacerlo? Entonces lo convence al general y el general va y se baña 7 veces. O sea, tenía que bañarse en esas aguas cochinas 7 veces. Se baña la primera vez. ¿Qué pasó? Nada. Se baña por segunda vez. ¿Qué pasó? Nada. ¿Tú cuántas veces hubieras hecho, hubieras obedecido? Bueno, va la una, nada. Va a las dos, nada. Va a las tres, la tercera es la vencida, solemos decir en el Perú, nada. Sigue igual de leproso. Se mete por cuarta vez al río Jordán para bañarse allí, sale, se refriega bien, se saca más pedazos de piel que otra cosa, más que mugre, sale y sigue leproso, ¿no? Con la carne viva, terrible, ¿no? Entonces él debe estar furioso por eso. Va la quinta vez y nada. ¿Cuántas veces le dijo el profeta? 7. Ya van 5 veces que se mete al Jordán y nada. Va la sexta vez y nada. Sigue leproso. Pero él era un general. En el ejército se aprende a obedecer las órdenes. Así que se humilla a sí mismo y se baña por 7ª vez. Y cuando sale de las aguas del Jordán por 7ª vez, ¿qué pasa?
encuentra que su piel estaba limpia como la piel de un niño. ¡Ah! Sucedió el milagro cuando se bañó la 7ª vez. ¿Se acuerdan los muros de Jericó? Le tenían que dar 7 vueltas a Jericó. ¿Qué pasó a la primera vuelta? Nada. ¿Qué pasó a la segunda vuelta? Nada. ¿Qué pasó a la tercera vuelta? Nada. Y tenían que sonar las trompetas mientras iban dando la vuelta a los muros de la ciudad de Jericó y cantando alabanzas y gritando alabanzas como locos. Tercera vuelta, nada. Cuarta vuelta, nada. Quinta vuelta, nada. Sexta vuelta, nada. Y en la 7ª vuelta, cuando terminan la 7ª vuelta y suenan las trompetas y gritan alabanzas al Señor, ¿qué sucede? Los muros caen, los muros caen. Y se encuentran las fortalezas, se caen las fortalezas, se caen los muros y cae la ciudad en manos del pueblo de Dios. Así es como operan los milagros, en obediencia. Y aquí vemos el ejemplo entonces de cómo es que opera un milagro, el milagro de limpiarse de la lepra por una palabra de sabiduría. Veamos qué tan sabio es Dios, cómo una palabra dada por Él opera milagros. Y si obedecemos a la palabra de sabiduría, recibiremos el milagro que estamos esperando. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Alaben al Señor, hermanos, allí desde donde están en sus lugares. Vamos, voy a pedirles que me den 5 minutos más. Estamos a la hora, pero hemos empezado retrasados y además ha habido el corte de luz. Y el día de ayer no pude hacer clases. Entonces, hermanos, les pido que me den 5 minutos más para recuperar las clases, ¿no? Vamos a la palabra de ciencia ahora. Entonces, escriban en sus notas palabra de ciencia, 1 Corintios 12:8. Y estén listos para escribir la definición de la palabra de ciencia. ¿Listos para escribir? Muy bien, yo espero que estén anotando ahora palabra de ciencia. Y estén listos para escribir. Y aquí viene. Entonces, voy a dar la definición, cópienla. Es una porción del conocimiento de Dios repito, es una porción del conocimiento de Dios dado sobrenaturalmente o infuso para conocer la causa u origen de algo conforme al propósito de Dios. Repito, para que no vaya a ser que copiaron algo mal. Entonces, repito, revisen lo que ustedes han anotado, que sea conforme. Es una porción del conocimiento de Dios dado sobrenaturalmente, infuso, entre paréntesis, infuso, para conocer la causa u origen de algo, conforme al propósito de Dios. Muy bien. ¿Lo han escrito bien? A ver, alguien acérquese y lea lo que ha escrito. Quiero escucharlo. Por si acaso hay que corregir algo. ¿Listos? A ver, ¿quién se acerca? Acérquese y lea. ¿Cuál era? 1 Corintios 9, definición. Definición, es una porción del conocimiento de Dios dado sobrenaturalmente, infuso entre paréntesis, para conocer la causa u origen de algo conforme al propósito de Dios. ¡Bravo! Un aplauso, todos aplaudan. Lo ha leído bien, muy bien. Muy bien, esta es la palabra de ciencia. ¿Dónde la encontramos la palabra de ciencia? 1 Corintios 12:8. 12:8, ahí está. Muy bien, entonces voy a explicar el concepto de la palabra de ciencia y luego vamos a ver sus características y terminamos la clase de hoy día.
es una porción del conocimiento de Dios. Igual como la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una porción de la sabiduría de Dios. Esta vez es una porción del conocimiento de Dios. Dios lo conoce todo. Dios tiene toda la ciencia. Entonces, de toda esa ciencia, de todo ese conocimiento que Él tiene, nos da una porción, que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ahora, ¿esto cómo nos lo da? Igual que la palabra de sabiduría, de modo sobrenatural. Eso quiere decir que no es aprendido intelectualmente, sino que es un conocimiento que viene por inspiración del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y entonces, de un momento a otro, de manera sobrenatural, sin que tengamos un conocimiento natural sobre la materia, nos es dada un conocimiento que viene de parte de Dios, una porción del conocimiento de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el propósito de la palabra de sabiduría? ¿Recuerdan qué era? Para saber qué hacer o cómo actuar en una determinada circunstancia. Ahora, la palabra de conocimiento es para conocer la causa o el origen de algo. ¿Por qué? El porqué de algo. Conforme al propósito de Dios. Esto es importante, porque es conforme al propósito de Dios, no es conforme a mi curiosidad. ¿Me entienden? A veces Dios nos revela la razón de algo, ¿no? Porque alguien está llorando y Dios puede revelarnos qué es lo que está sufriendo esa persona. ¿Se acuerdan el ejemplo del profeta Eliseo y cuando visitaba a la mujer sulamita que estaba llorando? Y le dice, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Está bien todo con tu esposo? ¿Está todo bien todo contigo? ¿Está bien con el niño? ¿Por qué lloras entonces? No estaba bien todo, porque el niño se les había muerto, recién fresquito en ese momento, se había caído y se murió. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. Dios puede revelarte cosas para que tú sepas el origen de esas cosas, el origen de un problema, ¿no? El origen a veces me ha tocado ministrar esto en relaciones de matrimonios. Me acuerdo mucho de un pastor que nos contó, yo era uno de los oyentes en una plática, en una prédica, él estaba enseñando acerca de este don, y él contó cómo habían venido a su oficina un matrimonio, y estaban en una discusión, y era una pareja que no estaban casados, estaban de novios, se iban a casar pronto, ¿no? Y entonces el pastor los conocía, pero eran cuchicuchi, ¿no? Full amor. Y de repente vienen en una pelea tremenda. Y él no sabía por qué estaban peleando, el pastor. Y de repente se sientan en la oficina discutiendo todo. Y entonces el pastor recibe una palabra de conocimiento. Y el pastor les pregunta, ¿qué tiene que ver en este lío las llaves? Y el hombre abre los ojos. ¿Quién le ha dicho a usted de las llaves? El problema que estaban teniendo era por unas llaves. Y entonces con esta palabra de conocimiento, que era el origen de ese problema, es que pudo salvarse esa relación y finalmente terminaron casándose felizmente y la pareja pudo reconciliarse y terminar en el matrimonio, ¿no? Pero el pastor recibió la palabra de conocimiento. El origen de ese problema era unas llaves. Y entonces cuando él les hace la pregunta que viene de parte de Dios, entonces encuentra el nudo con el cual se desata todo el bollo ese, ¿no? Y entonces así es como ayudó esta palabra de conocimiento a resolver este problema. Entonces, la palabra de conocimiento te permite conocer la causa o el origen de algo, pero eso viene de parte de Dios, no es de parte tuya. ¿Me dejo entender? No es por curiosidad mía. Señor, quiero saber qué ha pasado con mi vecino porque se ha peleado con su marido. Entonces, dame palabra de sabiduría y palabra de conocimiento para saber qué pasó. No, Dios no te va a dar los dones para que tú los uses para tu curiosidad morbosa, sino por un propósito de Dios, para el propósito de Dios. Le fue dado a este pastor esta palabra de conocimiento, las llaves, para que se pudiera resolver el problema y pudieran
reconciliarse y encontrar paz, estos novios, ¿no? Y eran las llaves del carro, que el novio no quería darle el carro a la novia, y la novia le estaba pidiendo, préstame el carro, y él no quería darle el carro, y entonces él escondió las llaves del carro para que ella no lo encuentre, y entonces él le decía, no sé dónde he dejado las llaves, no sé dónde he dejado las llaves. Bien que sabía, sino que no quería entregarle el carro porque desconfiaba que ella pudiera manejar bien. Parece que ya lo había chocado antes. Entonces, para que no se lo vuelva a chocar, no le quería dar el carro. Pero no enfrentaba la realidad diciéndole, ¿sabes qué, mamita? No te quiero dar las llaves del carro porque ya me las has chocado una vez y no podemos estar arriesgando a que te pase algo y le pase algo a mi carro porque costó un montón de plata la reparación de la pintura, ¿no? Y yo tuve que correr con los gastos, así que mejor no manejes. ¿No? Haz aprender conmigo a manejar bien y entonces ya veremos más adelante. No quiso decir eso. Y entonces lo que él hizo fue esconder las llaves. Pero Dios lo conoce todo. Y entonces, cuando vienen al pastor en el lío, peleando los dos, gritándose, al pastor solo le da una palabra de conocimiento y el pastor les dice, ¿qué tiene que ver las llaves? ¿Dónde están las llaves? Y entonces ahí salta el lío. Y gracias a Dios ahí pudo solucionarse ese problema matrimonial, prematrimonial, ese problema de novios, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces esto es lo que estamos aprendiendo de la palabra de conocimiento. Espero que les guste mucho a ustedes, ¿no? Ahora estamos teniendo un día de atraso, así que, hermanos míos, yo voy a pedirles que ustedes oren conmigo para que la secretaria consulte al pastor y entonces nos den un día adicional para que podamos completar bien este curso. Muy bien, entonces, hermanos, yo sé que ustedes tienen que regresar a su casa, me han dado el tiempo suficiente, así que ahora quiero orar por ustedes para que ustedes vayan a sus casas y tengan un feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar el día lunes. Vengan puntualitos, por favor. Y hermano Juan Carlos, gracias por tu servicio, pero necesito que me contactes media hora antes para tener listo el programa, lista la comunicación y no perdamos tiempo. Y a las 7 horas de Bolivia, 6 horas de Perú, podamos empezar puntualitos la clase y no perder nada. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, oremos juntos. Padre, gracias te damos por la palabra de Dios que estamos recibiendo y aprendiendo. Gracias, Señor, por los buenos ejemplos en tu palabra, en las Sagradas Escrituras, acerca de cómo funcionan los dones espirituales, estos dos que ya vamos conociendo, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Te pido ahora por estos hermanos que están aquí, conectados, estos 8 hermanos que vienen para recibir tu palabra. Bendice sus vidas y multiplícales en ellos, Señor, tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, la paz de Cristo con ustedes, mis hermanos. Dense ahora entre todos un abrazo y yo les doy un abrazo desde acá, desde Arequipa, Perú. Soy el pastor Jorge Benavides, estamos terminando la transmisión de la clase de dones y manifestaciones del Espíritu o, como nosotros le llamamos en Arequipa, Neumatología 2. Muy bien, Shalom, el Señor les bendiga.